Buenos días a todos. Hoy, hace 36 años, aclarando el 8 de julio de 1989, asumía la presidencia de la nación Carlos Saúl Menem, recordado mandatario tanto por polémica como por su efectivo plan económico, que el actual presidente Javier Milei constantemente avala. Pero hoy no vengo a cuestionar otra cosa que no sea el periodo conocido como el 1 a 1. En este video quiero adentrarme en el contexto y antecedentes de este régimen monetario, y tratar, énfasis en tratar, de dilucidar por qué, teniendo efectos tan positivos y prometedores en un principio, terminaría con un rotundo fracaso y la adopción del sistema de tipo de cambio flotante. En el año 1989, el panorama del gobierno de Raúl Alfonsín era, en extremo, desalentador. Tras varios incidentes como una revuelta militar en la que el propio presidente tuvo que intervenir para negociar y la hiperinflación que asediaba a la Argentina, la confianza en el gobierno se caía a un ritmo extremadamente acelerado. Esto, en suma a los saqueos en comercios y al hecho de que, en mayo de ese año, Carlos Menem había ganado las elecciones con un 47% de los votos, lo empujó a renunciar a su cargo 5 meses más temprano de lo que en principio debía cumplir. El mando fue entregado así a Menem el 8 de julio. Hablando más precisamente de la convertibilidad como tal, que es el eje central del video, podemos aclarar un par de cosas. Número 1. La convertibilidad fue una ley, específicamente la ley número 23.928, llamada Ley de Convertibilidad del Austral, que entró en vigencia el 1 de abril de 1991 y sería derogada el 6 de enero de 2002. Número 2. Esta fue impulsada por el entonces Ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo. Número 3. El objetivo principal del régimen era estabilizar la economía, fijando el tipo de cambio austral-dólar a 10.000 australes por cada dólar, y a su vez, $1 a un peso convertible. Así, se utilizó el tipo de cambio, que es una variable monetaria, a modo de ancla, fijando su valor y generando previsibilidad y confianza, lo que incentivó el desarrollo económico y la baja de la inflación. Esto, sin embargo, llevaba también necesariamente a reducir las posibilidades de gobierno en materia de financiamiento. Vamos a decirlo de esta manera. En un contexto en el que el Estado utiliza una moneda fiduciaria, es decir, una moneda cuyo valor se basa principalmente en la confianza como moneda de curso legal, existen 3 mecanismos mediante los cuales los países como la Argentina pueden hacer frente a sus gastos. Estos son la impresión de dinero, que si se hace de modo de que la oferta supera la demanda, genera necesariamente devaluación de la moneda, la toma de deuda externa, cosa que puede llevar a necesitar más toma de deuda para pagar la primera deuda y así llevando a un posible default, o sea, el cese de pagos, y, por último, la suba de impuestos. Esta última, pese a que las 3 sean igual de peligrosas, merece ser resaltada, porque no solo termina generando menor recaudación por el fenómeno conocido en economía como la curva de Laffer, sino que también utiliza recursos del privado para fines públicos. Esto debido a que si la gente tiene que dejar parte de su salario ganado en el sector privado para que lo utilice el Estado, entonces estas personas tendrán menos dinero para invertir en el mercado, y por ende se reducirá la actividad económica. Con un agravante que a veces se toma por irrelevante, que es que las empresas también les cobran impuestos, generalmente más y más altos, lo que deriva en que tengan menos dinero para la agilización de la producción o la mejora de los servicios que ofrecen. También se provoca que tengan menos margen para contratar empleados, por ejemplo, ya que si el Estado gasta en un empleado más, es un empleado que no va a trabajar en el sector privado y las empresas deberán subir los salarios para competir con lo que paga el Estado. A todo esto, con la promulgación de la ley de la convertibilidad, la cantidad de opciones se redujo a 2, quitando de la mesa la impresión de dinero, dado que la ley exigía que las reservas en oro y divisas extranjeras del Banco Central fueran por lo menos el 100% de la base monetaria en todo momento. Este es el principal punto por el cual la inflación en Argentina cayó a niveles bajísimos en tan poco tiempo. La posibilidad de imprimir dinero ya no existía y, por ende, el Estado estaba obligado a reducir su tamaño y recortar en gastos lo más posible a no ser que quisiera tomar deuda o subir impuestos. La baja en la oferta de dinero provocó un frenazo de la inflación debido a que la demanda se equiparaba cada vez más a la base monetaria. La ley de la convertibilidad vino acompañada con reformas como la apertura comercial, la desregulación económica y la polémica privatización de empresas estatales. Ahora, ya habiendo repasado todos los porqués de la ley, quiero enfocarme en el por qué fracasó y terminó como terminó. La situación financiera del país ya era algo precaria a finales del siglo XX, pero solo se complicó aún más cuando Brasil, uno de los principales socios comerciales de Argentina, devaluó su moneda. Esta devaluación hizo que los productos brasileños fueran más baratos y competitivos en el mercado internacional, mientras que los productos argentinos, atados al valor del dólar, se volvieron más caros y menos atractivos. Todo esto, acompañado a que Argentina se había vuelto dependiente del capital extranjero, terminaría de estallar en el 2001. El deterioro de la economía durante los años de la convertibilidad se vio reflejado en las estadísticas que publicaba el INDEC. La tasa de desempleo, que ya en mayo de 1991 era del 6,9%, subió al 10,7% en 1994 y llegó al 17,5% en 1995.
y si bien se redujo, para el año 2000 ya se había fijado en 15,4%. Lo mismo ocurrió con la pobreza, que aumentó del 19% en 1990 a más del 35% en 1995. Cuando llegó el colapso económico, Menem ya no estaba. Sin posibilidades de ir por una segunda reelección, Eduardo Duhalde, quien había sido su primer vicepresidente, pero con quien hacia fines de los 90 estaba enfrentado, encabezó la lista del justicialismo en las elecciones de 1999. No obstante, la alianza, construida por fuerzas como la UCR y el FREPASO, con Fernando de la Rúa como candidato, resultaría ganadora. Citando un artículo relacionado: la fragilidad estructural del plan de convertibilidad económica condujo al país hacia la crisis económica y social que estalló en 2001. La última medida del gobierno de la Rúa antes del colapso total fue la implementación del llamado corralito, que ante la descapitalización del sistema bancario provocó la retención de los depósitos en cajas de ahorro y cuentas corrientes y que solo se pudieran disponer de 250 pesos semanales para retirar de los bancos. Todo esto que narré desembocaría en la renuncia del presidente de la Rúa, al no poder hacer frente al ambiente de caos que se cernía en la República. Asimismo, su vicepresidente había renunciado hacía un año y el ministro de Economía Cavallo renunciaría a la vez que el presidente. Por todo esto, se dio una aplicación de la ley de acefalía y se estableció finalmente el sistema actual, de tipo de cambio flotante, a las orillas de lo que vendría y nos dejaría estancados por al menos 20 años más. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, les agradezco por haberse quedado hasta el final del análisis y también espero que les haya servido para entender qué fue y qué implicó la convertibilidad. En la descripción están citadas todas mis fuentes y hay enlaces hacia todas las páginas que busqué, así que nada. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.